Nos quedamos en lo que es el versículo 13. Versículo 13 es el versículo en el que nos quedamos. Consideramos ya los versículos anteriores. Lo último que vimos de los versículos anteriores fue, hermanos, que nosotros necesitamos aprender a no matar o no, no matar o no desanimar o no entristecer, esa es la palabra que estaba buscando, al Espíritu Santo. Eso fue lo último que vimos en cuanto a este tema, no entristecer al Espíritu Santo. Y consideramos ahí en Efesios las maneras en las que se puede entristecer al Espíritu Santo. Si usted va conmigo nuevamente ahí a Efesios, puede ver en el capítulo 4, versículo 30 y 31, fueron los versículos que estuvimos considerando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas son las cosas que entristecen al Espíritu Santo. El punto aquí, hermanos, y uno que no mencioné la semana pasada por falta de tiempo, es que otra manera en la que nosotros podemos entristecer el Espíritu Santo, nos lo dice más adelante allí el apóstol Pablo, en el capítulo 5 y en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el pasaje paralelo a este, hermanos, es Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no la escudriñamos y no la aplicamos a nuestra vida, el Espíritu Santo también se va a entristecer. Cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, la única manera en la que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo y mantener el Espíritu Santo, hermanos, fortalecido en nosotros, es si seguimos meditando en la palabra de Dios. Es la única manera. Eso es algo que quería mencionar, ¿verdad?, antes de cerrar con esta sección. Pero ahora vamos al versículo 13. El versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, lo primero que vamos a considerar, hermanos, es esta parte del versículo: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Es interesante que la palabra trabajaron que encontramos aquí, este verbo, viene del griego yaterú, ¿verdad?, y quiere decir abrirse camino a remo. Pero la raíz de este verbo, hermanos, significa excavar, significa cavar o ahuecar. Y es interesante cómo es que esta misma raíz la encontramos en estos versículos aquí que mira usted en la pantalla. Ezequiel 8:8, 12:5 y en Job 24:15. Cuando leemos esos versículos, vamos a leerlos. Ezequiel capítulo 8 y versículo 8, dice allí la palabra: y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Ahora, en el capítulo 12 y versículo 5, dice:
algo similar. Dice, delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Cuando vamos a Job, en el capítulo 24, ahí en Job, hermanos, en el capítulo 24, encontramos también la misma raíz de esta palabra. Job capítulo 24 y versículo 16, donde dice ahí la escritura. Job capítulo 24 y versículo 16. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Entonces minan, es como hacer un túnel, ¿verdad? Hacer un túnel. Entonces, lo interesante, hermanos, de esta raíz o de este verbo, ¿verdad? Es que cuando la Biblia lo usa, se conecta o lo asimila a algo, o sea, es decir, está usando un símil, ¿verdad? Un símil. ¿Y qué es un símil? Bueno, el símil es una figura retórica que consiste en comparar dos términos que se asemejan en alguna cualidad. No está diciendo que es eso, pero es a comparación a eso, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús se bautiza, dice allí la escritura que Juan miró, ¿verdad? Escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Pero también dice que miró al Espíritu Santo descender como paloma. Es un símil, ¿verdad? Como paloma. No que el Espíritu Santo es una paloma, sino que a semejanza a una paloma, ¿verdad? O a comparación a una paloma. Entonces, en este contexto, cuando dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, lo que está tratando de decir el autor aquí es lo siguiente. Ellos estaban como que si estuvieran cavando, como que si estuvieran haciendo un túnel, ¿verdad? Por entre el mar, hermanos. Y esto le pone mucha fuerza a lo que está diciendo Jonás aquí. Es decir, el gran esfuerzo que estaban haciendo estos hombres para poder navegar y salir de esa tormenta o de esa tempestad. O sea, era tremendo el esfuerzo que estaban haciendo. Y la pregunta es lo siguiente: ¿por qué es que estos hombres estaban esforzando de más para salir de esa tormenta? Acuérdense que anteriormente Jonás les había pedido a ellos que lo arrojaran al mar, ¿verdad? Hey, arrójenme al mar y se les va a acabar el problema. Pero estos hombres, hermanos, vemos nosotros que eran buenas personas, o sea, eran buenos hombres, tenían principios, eran hombres con principios muy, pero muy buenos, ya que ellos buscaron salvar la vida de Jonás. Ellos sabían que una vida era muy valiosa, que la vida de un ser humano es muy valiosa, hermanos, y eso ellos lo comprendían, y eso nos dice que ellos eran personas, hermanos, con escrúpulos, ¿verdad? Con buenos modales, con morales en su totalidad, buena moralidad. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, nos enseña, hermanos, que hoy en día también existen muchas personas con excelentes, vamos a decirlo así, morales, ¿verdad? Son personas muy morales, personas que son buenas en su naturaleza, hablando en ese contexto. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque hay quienes dicen y creen, hermanos, que la única manera que tú puedes ser una persona moral es si eres creyente en Cristo o si eres cristiano, ¿verdad? Los ateos, ellos nos malentienden y piensan ellos que nosotros estamos diciendo que no puedes ser una persona moral si no tienes a Dios en tu vida, ¿verdad? Pero nosotros nunca hemos dicho eso, hermanos. Las personas pueden ser buenas en sí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos nosotros acá en las afueras personas que han estudiado
se han convertido en doctores, han estudiado diferentes ramas de medicina para poder ayudar a la gente. Entonces son personas que han sacrificado su vida y se han dedicado al estudio y han sufrido y han sudado, hermanos. Y se han desvelado porque están buscando ayudar a las demás personas. ¿Cuántas personas no ha habido en la vida que porque su padre o su madre murió de tal enfermedad, ellos deciden estudiar, ¿verdad?, esa rama, esa enfermedad, y se meten, hermanos, a estudiar porque ellos quieren lograr encontrar una cura para esa enfermedad, Entonces, son personas que se sacrifican, son personas buenas en sí, y han hecho tantas cosas, tantas buenas cosas para el ser humano. Personas que han estudiado la rama de la psicología o la rama de la, por ejemplo, que han estudiado, hermanos, la mente del hombre, ¿verdad?, con el fin de ayudarnos a nosotros. Entonces han sacrificado su tiempo, han sacrificado sus vidas y algunos de ellos han sacrificado aún hasta sus familias por querer ayudar a la raza humana. Entonces son personas buenas, hay personas buenas, hermanos, en esta tierra. Y cuando nosotros los comparamos, vamos a decirlo así, a veces decimos, vamos a comparar una persona de esa índole que ha sacrificado su vida, ha estudiado, ¿verdad?, para poder encontrar una cura o alguna solución en la vida de la raza humana, con un cristiano que solamente piensa en sí mismo. ¿Quién es mejor? ¿Verdad? Si ponemos así el balance. Hermanos, pensando humanamente, ¿qué vamos a decir? Pues esta persona, ¿verdad?, que ha sacrificado su vida para ayudar a los demás. Entonces, pero el punto es ¿verdad? El punto es que sí, hay muchas buenas personas en la vida, como estas personas aquí, estos marineros, eran buenas personas, no querían sacrificar la vida de Jonás, querían salvar la vida de Jonás, y por eso es que se estaban esmerando tanto por salir de esa tormenta, hermanos. Por eso es que estaban esforzando tanto por salir de esa tormenta. Pero la pregunta es, ¿pudieron ellos? Dice ahí la escritura, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo, mas no pudieron. No pudieron. Hablando en el contexto espiritual, aunque hay muchas buenas personas en el mundo y que han hecho grandes cosas, filántropos, ¿verdad?, que han ayudado a millones y millones de personas, tanto en la salud, hablando de salud física, como también atacando el hambre de esta tierra, ¿verdad? Arropado y han dado abrigo, hermanos, a mucha gente. Entonces, el punto es ¿verdad? Aún y a pesar de que han hecho tantas buenas obras y han ayudado tanto, ¿verdad?, estas personas han logrado salvar el espíritu de una persona. No, hermanos, por más que se esfuercen, ¿verdad?, por más que se esfuercen en ayudar, porque pueden ayudar lo físico y pueden ayudar, vamos a decir así, lo corporal de una persona, pueden ayudar las emociones de una persona, te pueden ayudar en ello, pero en lo espiritual ya no pueden ayudar, no se puede. Entonces, hablando en ese contexto espiritual, pero también quiero regresar un poquito para tocar este punto a continuación, y es el siguiente: querer salvar la vida de una persona que no quiere vivir es como buscar abrirse camino en un mar embravecido. Acuérdense que Jonás, él no quería vivir, Jonás dijo, arrójenme al mar. Eso es lo que Jonás quería. Entonces, el punto aquí, y bajo este contexto que estamos considerando ahorita, tenemos que entender lo siguiente. Hermanos, querer salvar la vida de una persona que no quiere vivir es como buscar abrirse camino en un mar embravecido. En otras palabras, no vas a poder salvar a aquella persona que tú quieres salvar si la otra persona o si la persona no quiere ser salva. ¿Ve? Es imposible. Nosotros no tenemos el poder de salvar a nadie que no quiere ser salvado.
no importa cuánto le oremos a Dios, no importa cuánto lloremos por esa persona, no importa cuánto nos sacrifiquemos, si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. No le vas a poder ayudar, no lo vas a poder salvar. Y eso es lo que estaba pasando aquí, hermanos. Esta gente estaba sacrificando su vida, ¿verdad? Y estaban esforzándose y estaban queriendo hacer un túnel por entre el mar para salvar la vida de Jonás. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Él no estaba haciendo nada, ¿verdad? Él no estaba haciendo nada. Él simplemente quería que lo arrojaran al mar. ¿Ve? Y más adelante vamos a hablar un poquito más concerniente a esto. Pero el punto es este, que Jonás no estaba haciendo nada. Y aquellos hombres esforzándose, esforzándose, esforzándose. Pero no pudieron. No pudieron. Y otra vez, nosotros también tenemos que tener esto en mente. Nosotros no tenemos el poder de salvar a nadie que no quiere ser salvado. Hay otro punto interesante aquí, que también podemos considerar. No inviertas tu tiempo y energía con los que no te valoran. ¿Ves? A veces nos desgastamos por querer, vamos a decirlo así, por querer animar o por querer hacer las paces o por querer hacer que la otra persona esté contenta con uno, ¿verdad? Y las cosas siguen empeorando. Yo no sé si ustedes, hermanos, han convivido o han estado en una situación así, en la que ustedes invierten su tiempo, invierten su energía por querer fortalecer o por querer reavivar, ¿verdad?, la amistad con esa persona. Y esa persona no quiere nada contigo. Pero tú, como quieras, sigues sacrificando de tu tiempo porque tú quieres lograr algo. Pero el punto es si la persona no quiere nada contigo, estás perdiendo tu tiempo. ¿Ven? Y es ahí donde uno tiene que aprender a enfocar su energía en las personas que realmente te están valorando o te valoran. ¿Eh? Porque si no lo haces, te vas a desgastar. Y eso es lo que sucede en ocasiones. Entonces, hay un punto muy importante que toca el Señor Jesús, hermanos, ahí en Mateo 7:6, que va en relación a esto que estoy mencionando. Ahí en Mateo 7:6 dice el Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sabe qué está tratando de decir el Señor ahí, hermanos? Lo mismo que estoy tratando de explicarles a ustedes. Es imposible ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Es imposible. Y si tú inviertes tiempo en personas que no quieren saber nada de ti, te vas a desgastar. Te vas a amargar. Entonces, dice el Señor, no le des las perlas a los perros. ¿Por qué? Porque una perla es de gran valor, ¿verdad? Hermanos, una perla es de gran valor. Si no me creen, pregúntenle a las hermanas. Ustedes saben cómo valoran más las perlas que nosotros los varones, la verdad. Entonces, si una perla se la das a un perro, ¿qué va a hacer el perro con esa perla? A veces a lo mejor se va a arrimar, la va a oler pensando que es comida, ¿verdad? Y ahí la va a dejar y la va a pisotear. O sea, no le va a tomar importancia. Y dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Ve? Entonces, en otras palabras, los cerdos son cochinos. Los cerdos les encanta, hermanos, andar en el lodo, ¿verdad? Bañarse en el lodo y revolcarse en el lodo. Les encanta hacer eso. Entonces ellos no van a tener la perla limpia, no la van a poner en un lugar donde alumbre, no se la van a colgar ellos, ¿verdad?, en su cuello. No la van a tomar importancia. Bueno, dice el Señor, así
Así es como debes de pensar tú también, ¿verdad? Hermanos, es muy duro, y este mensaje es muy duro, realmente es duro, hermanos, porque tú puedes hacer esto vamos a decir, tú puedes hacer esto con una persona que has tratado de tener una bonita amistad con ella, y tú miras que con el tiempo, a pesar del esfuerzo que tú pones y la energía que tú pones, no quiere nada. Entonces tú tienes que saber hasta dónde, ¿verdad? Y decir, bueno, ya me voy a apartar. Entonces sí es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero es más duro cuando es un familiar tuyo. Es más duro todavía. Es mucho más duro. Es más duro cuando es uno de tus hijos. Mucho más duro. ¿Ah? Y hermanos, y si le seguimos, no vamos a acabar con esto, pero el punto es ese, ten cuidado. Estos hombres estaban sacrificándose cuando Jonás quería morir, él no quería nada. Y por eso es que ellos no pudieron hacer nada, hermano, no pudieron hacer nada. Mire, por ejemplo, cuando una persona se entrena para ser un salvavidas, ahí te dicen que la única manera de poderle salvar la vida a otra persona es si tú llegas por atrás de la persona, ¿verdad? Tú no puedes ir por enfrente, porque la persona está manoteando, está pataleando y está desesperada. Entonces, si tú te vas por enfrente de la persona, lo más probable es que a lo mejor tú también te vas a ahogar. Eso es lo más probable. Entonces, la mejor manera es esta. Es lo que enseñan los salvavidas. La mejor manera es esta. Tú tienes que ir por atrás, buscar la manera de cómo agarrarlo por atrás, para que de esta manera la persona ya deje de estar manoteando, y ahora sí lo puedes ir guiando, ¿verdad? Lo puedes ir guiando a la orilla y lo puedes salvar de esta manera. Pero otra vez, esa es la única manera en la que tú puedes salvar a una persona. Me acuerdo déjame quitar esta imagen. Me acuerdo cuando estaba, hermanos, en la escuela, nos llevaron a un campamento, y ahí tenían ellos una alberca. Entonces, uno de mis camaradas, mis amigos de clase, él estaba comentándonos a otro amigo y a mí que él había aprendido a nadar en el río, ¿verdad? Entonces, oye, pues entonces está tremendo para nadar, ¿verdad? Pues si aprendió a nadar en los ríos, está tremendo para nadar. Entonces, cuando nos metimos a la alberca, había una sección que era de 9 pies de profundidad. Y miramos que él se metió con el balón, hermanos. O sea, él andaba en medio de la piscina, en la de 9 pies, pero con el balón, sosteniéndose del balón y flotando. Entonces mi amigo y yo dijimos, oye, pero pues nada muy bien, pues ¿qué tiene que andar haciendo con el balón ese? Vamos a quitárselo. Y nos metimos mi amigo y yo, hermanos, y le quitamos la pelota. Pues no empezó a manotear, empezó a ahogar el muchacho, ¿verdad? Se empezó a ahogar. Entonces, yo traté de salvarlo. Entonces me aventé, y donde me aventé así, trataba de agarrarlo, hermanos. Y pues él seguía manoteando, y yo no podía agarrarlo, a tal grado que me pegó un calambre en esta pierna. Y dije yo, no vale más salirme, porque si sigo aquí, yo también me voy a ahogar con él. Entonces ahí como pude, hermanos, como dicen, de perrito, ¿verdad? Como pude, llegué hasta la orilla, y el calambrón en la pierna, hermanos, y le empecé a gritar al salvavidas, oiga, les está ahogando, se está ahogando. Entonces ya el salvavidas entró por él y lo agarró por atrás y lo sacó, ¿verdad? Entonces, el punto es cuando uno no está entrenado para salvar a una persona, uno también se va a dañar, ¿verdad? Uno también se daña, hermanos. No vas a poder salvarla, ¿eh? Se requiere de entrenamiento para poder ayudar a otra persona. Entonces, ese es en el caso de una persona que quiere ser salvada, ¿verdad? Se requiere de entrenamiento para poder ayudarla. Pero una persona que no quiere ser salvada, no importa si tienes entrenamiento, no importa si vas y lo quieres agarrar como te enseñaron, como te entrenaron, la persona no se va a dejar. Y se va a ahogar, y te va a ahogar a ti también. Entonces, yo creo que es un punto muy importante, hermanos. La otra sección de este versículo
te da la razón, ¿verdad? Te da la razón del por qué ellos no pudieron. Del por qué ellos no pudieron salvar la vida de Jonás, hermanos. Dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más ¿contra quién? Contra ellos, ¿verdad? Entonces el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Los marineros, pensaron que podían escapar de la ira de Jehová, pero pronto se dieron cuenta que era imposible. Porque ese mar embravecido, hermanos, era la ira de Dios. Y ellos, por querer salvar la vida de Jonás, y querer salvar lógicamente sus propias vidas, ellos empezaron a querer hacer un túnel por sobre el mar. Pero no importa cuánto esfuerzo les tomó, cuánto tiempo remaron, hermanos. Ellos quedaron fatigados y se dieron cuenta que no avanzaron nada y no pudieron salir de ahí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, el mar, hermanos, entre más se esforzaban ellos, el mar más y más se embravecía. Más y más se embravecía. Y esto, lógicamente, está hablando de la ira de Dios. Y estos marineros no pudieron escapar de la ira de Dios. Y de hecho, hermanos, ninguno de nosotros podemos escapar de la ira de Dios. Ninguno de nosotros. Fíjese, en Mateo 3, versículos del 7 al 10, vamos a leer esta sección. Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice allí la escritura, está hablando Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, pero dice ahí el versículo 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sabemos quiénes son los fariseos y los saduceos. Eran dos grupos religiosos. Hermanos, que creían cosas similares, pero también eran muy diferentes en algunas de ellas. Por ejemplo, los fariseos, hermanos, ellos creían en espíritu, en ángeles y en la resurrección. Pero los saduceos no creían en estas cosas. Y los saduceos eran personas de dinero. Eran personas que estaban relacionadas con la política. Eran personas muy poderosas dentro del ámbito político. Y los fariseos, hermanos, eran, como quien dice, tenían el favor del pueblo, a los fariseos. Y los fariseos se conocían como, algunos de ellos también se los conocía como escribas, porque tenían mucho conocimiento de la Biblia. Pero aquí el punto es que mientras Juan el Bautista estaba bautizando a la gente para el perdón de sus pecados, estos fariseos y estos saduceos iban a ver a Juan y a mirar cómo Juan estaba bautizando a esta gente. Ahora la pregunta es, ¿ellos querían bautizarse por medio de Juan, por medio de la mano de Juan? No, ellos no buscaban ir a bautizarse, mucho menos arrepentirse, ¿no? Menos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no miraban la necesidad de arrepentimiento. Porque para ellos eran hijos ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Entonces nosotros ya la tenemos hecha. No hay necesidad de que nosotros nos bauticemos y nos arrepintamos ¿de qué? Pues si somos hijos de Abraham. Entonces, viene Juan y les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Es decir, ustedes piensan que porque son hijos de Abraham, esto ya les, vamos a decirlo así, ya les da o les otorga el cielo, ¿verdad? Directamente. O esto ya les da a ustedes la capacidad de entrar al cielo sin ningún problema. Pero Juan les dice, no es así, no es así.
Porque Juan miraba, otra vez, Juan conocía, hermanos, a los fariseos y a los saduceos. Él sabía que había mucha hipocresía, ¿verdad?, en ellos. Juan los conocía, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le revelaba esto a Juan. Por eso es que sabía Juan. Y Juan le dice, nadie puede escapar de la ira venidera. Ustedes creen que están bien, pero no van a escapar de la ira venidera, porque no están bien. Están mal delante de Dios. Hermanos, y estos marineros como Jonás no estaban bien delante de Dios. Jonás sí se había rebelado, Jonás era rebelde, Jonás no quería saber nada con Dios. Estos marineros sí estaban buscando escapar de la ira de Dios, salvándole la vida a Jonás, pero otra vez, lamentablemente, hermanos, todos estaban bajo pecado. No pudieron contra la ira de Dios, no podían escaparse de la ira de Dios. Y Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11, vamos a leerlo también, hermanos. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Otra vez aquí los judíos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En el contexto de Romanos está hablando de los judíos cristianos, de los cristianos judíos y de los cristianos gentiles. Y si conoce el contexto de Romanos, hermanos, lamentablemente los judíos cristianos se creían mejor que los judíos gentiles. Se creían mejor. Y en cierta manera los judíos gentiles se sentían más libres que los judíos, los cristianos gentiles se creían más libres que los cristianos judíos. Los dos estaban mal realmente. Y por eso viene Pablo a decirles a ellos por medio del Señor, ustedes gentiles están mal. Están mal con ese tipo de mentalidad que tienen. Y luego viene a pasar a los judíos y le dice, ustedes judíos también están mal. Y viene a decirles a estos dos grupos, hermanos, nadie puede escapar de la ira de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Y particularmente a los judíos les dice, por la dureza de tu corazón y por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, fíjese, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, porque el judío se creía mejor. Y otra vez, el mismo contexto de Mateo 3, ¿verdad? 7 al 10. Estos fariseos y saduceos se creían mejor. Y luego acá ahora los judíos cristianos se creían mejor que sus hermanos gentiles. Se creían mejor. Pero otra vez, y viene a decirles el Señor por medio de estas personas, no podemos escapar de la ira de Dios si siguen con esa mentalidad. Necesitan arrepentirse. Entonces, mientras Jonás no se arrepentía, hermanos, la ira de Dios ahí estaba. Y no importa cuánto se esforzaban estas personas por salvar la vida de Jonás, nunca iban a poder. Nunca iban a poder, porque no podían escapar de la ira de Jehová. No podían. Entonces,
Eso es un dato muy importante. También lo que dice Hebreos capítulo 2 y versículo 1 al 3, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? En otras palabras, si tú no te preocupas por tu salvación y vives tu vida mundanamente, sin un genuino arrepentimiento, ¿cómo vas a escapar? Dice ahí el Señor. ¿Cómo vamos a escapar del castigo? No vamos a escapar del castigo. No podemos escapar. Nadie puede escapar, hermanos, de la ira de Dios. Entonces, ya para finalizar, hermanos, solapar a un hermano, ahora en el contexto de la congregación, ¿verdad? Solapar a un hermano que no se quiere arrepentir de su pecado es traer sobre ti la ira de Dios también. Esto es muy importante también. Esto es, los marineros querían salvar la vida de Jonás. Ellos ya sabían el contexto de Jonás. Sabían que Jonás no estaba arrepentido. Y sin embargo, a pesar de que sabían que Jonás no estaba arrepentido y no estaba buscando el perdón de Dios, no estaba buscando realmente a Dios, hermanos, ellos como quiera quisieron ayudarle. Y el punto es ese, que en ocasiones también, hermanos, dentro de la congregación existen contextos similares, donde se sabe que el hermano o la hermana está viviendo bajo pecado, pero lamentablemente no se le dice nada. Simplemente se busca ayudar a estas personas, no con la palabra de Dios, no ayudándoles a que se arrepientan, sino más bien solapando el pecado. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 5, el cual lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero ahorita el versículo que quiero que consideremos es 1 Corintios capítulo 5 y versículo 6, hermanos. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 6, como Gálatas 5:9, dice exactamente lo mismo. No es buena vuestra jactancia. Y dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo mismo dice Gálatas 5:9. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está tratando de decir ahí, hermanos, el apóstol Pablo, tanto a los hermanos de Corinto como a los hermanos de Galacia? Bueno, otra vez, es esto, ¿verdad? Si tú tienes masa y le agregas un poco de levadura a esa masa y tú la mezclas, ¿qué va a pasar con esa masa cuando la cozas? Se va a esponjar, ¿verdad? Se va a esponjar. No importa si le pusiste tanto así de levadura, ¿verdad? No importa. Aunque la masa es más grande, ese poquito de levadura te va a hacer que la masa se leude, se esponja, ¿verdad? Pues dice Pablo, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Cuando hay, vamos a decirlo así, pecado en uno de nuestros hermanos, y lamentablemente nosotros solapamos ese pecado, hermanos, ese pecado también nos va a alcanzar a nosotros. ¿Ve? Y Dios va a estar airado, fíjese, porque ahora este es el punto, mire, este es el punto, que lo que dice el pasaje allí de Jonás, dice, porque el mar, dice, se iba embraveciendo más y más, pero fíjense cómo finaliza diciendo, ¿contra quién? Contra ellos ahora, ¿ve? Porque la ira de Dios era sobre quién particularmente, sobre Jonás, hermanos, sobre Jonás. Pero ahora, porque estos hombres buscaron ayudar a Jonás sin que éste no quisiera ser ayudado y sin que éste se arrepintiera, ahora la ira de Dios vino sobre ellos. Entonces nosotros en ese contexto, hablando ahora en la congregación, hermanos, necesitamos limpiarnos de toda levadura.
Si sabemos que hay un hermano que está mal dentro de la congregación, necesitamos hablarlo, necesitamos sacarlo a la luz, necesitamos aliviar ese problema, porque de no hacerlo, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Dios puede traer toda su ira sobre la congregación. Y no queremos eso, lógicamente. Entonces, también otro punto interesante que miramos aquí es lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33. Que va ligado a un poco de levadura leuda toda la masa. También puede pasar esto, hermano. No solo que la ira de Dios viene sobre nosotros, sino que también aprendemos las malas costumbres, ¿verdad? Dice ahí, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si tú no quitas la levadura, ¿qué es lo que va a pasar? Lamentablemente vas a empezar a actuar y a querer hacer lo mismo que la persona que está en pecado está realizando también, lo está haciendo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, fíjese, hay un dicho muy interesante que leí que dice que uno se convierte en las 5 personas con las que más se junta uno. Y es cierto eso, es cierto eso. Fíjate cómo es tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Y ponte a pensar en con los que te juntas. ¿A poco no tienen algo similar todos ustedes? ¿Hay que sí? Porque tú te conviertes en las 5 personas con las que más te juntas. Entonces, si tú quieres una persona sabia, inteligente y temerosa de Dios, ¿con quién tienes que juntar? Personas sabias, temerosas de Dios. Ahora, no me malentienda, con esto no quiero decir de que, entonces no le voy a hablar a mi vecino, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en este contexto, hermanos, de que lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice Proverbios 22, 24 y 25, lo explica mejor ahí Proverbios. Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo sobre tu alma. Y eso es lo que sucede cuando nosotros, lamentablemente, no quitamos lo leudado, hermanos. La ira de Dios viene sobre nosotros y empezamos a hacernos igual a aquellas personas que están viviendo en pecado. Puede suceder eso, ¿verdad? Puede suceder eso. Y por último, hermanos, hay que entender lo siguiente, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Aquí, y con esto concluimos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Bueno, aprendimos, hermanos, a que hay personas que no quieren ser salvas. Y no importa cuánto te esfuerces, esa persona, si no quiere ser salva, no vas a poder lograr nada. Aprendimos también a que no podemos solapar el pecado. Porque si tú solapas el pecado, la ira de Dios no solamente va a estar sobre aquel que está pecando voluntariamente, sino que esa ira también va a venir sobre ti. Aprendimos, hermanos, también a que nosotros debemos de
tener cuidado a no dejar que eso leudado entre o siga introduciéndose a la iglesia, porque después, ya sea tú o tus hijos, van a aprender esos mismos modales, se van a hacer igual y van a hacer cosas peores. Entonces, y aprendimos también a que no podemos, por más que nos esforcemos, no podemos escapar de la ira de Dios. Nunca vamos a poder escapar de la ira de Dios. Un ser humano no puede salvar tu vida. Son cosas que aprendimos. Y más adelante, hermanos, vamos a estar viendo un poquito más a profundo estos mismos conceptos, pero ahora basado en los siguientes versículos, para de esta manera tener un concepto más claro de lo que estamos tratando de enseñar.